Buenos días, bienvenidos a nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana pues que ha seguido con bastante movimiento. Como siempre vamos a empezar a repasar qué pasó ayer a las 10 de la noche cuando cerró Estados Unidos. Tenemos que las bolsas europeas terminaron a la baja, como estaban durante la sesión europea. El futuro del CAC francés bajó 0,63%, el del Eurostoxx 0,66%, el del IBEX 0,93%, el del DAX bajó menos que los demás, pero también bajó 0,19%. En cuanto a los futuros americanos, pues tampoco fue un buen día. El Dow Jones bajó 0,12%, el Nasdaq 0,40% y el Dow Jones 0,12%. No sé si lo he dicho dos veces. Repito, menos 0,18% el Standard & Poor's, menos 0,12% el Dow Jones, menos 0,40% el Nasdaq. Los sectoriales europeos más destacados, pues al final cerraron menos 0,63% el sector bancario, menos 0,70% el sector petrolero, menos 1,99% el sectorial de materiales básicos. Automóviles más 0,24%. En cuanto a los bonos, al final caídas, no muy grandes. El boom bajó 4 puntos a las 10 de la noche. El bono alemán a 30 años bajaba 30 puntos, pero a fin de cuentas caídas. Y en cuanto a las divisas, que es lo que más se está moviendo últimamente, es con mucha diferencia el mercado más ágil ahora mismo, pues tenemos al euro contra el dólar en cotas que no se pensaba se fueran a ver hace poco, 1,0583, bastante cerca del mínimo del día, que fue 1,0569, con una caída del 0,40. La libra bajada del 0,60% y el dólar contra el yen subida del 0,59%. Pasemos a las claves ya propiamente dichas de la semana. La primera clave de la semana yo creo que ha sido el hecho de que las manos fuertes en Estados Unidos, ya avisamos el día después de las elecciones que al cierre, al día siguiente, que al cierre del día después de las elecciones se habían puesto largas y están rentabilizando su inversión. Como recordarán, durante toda la semana hemos hecho bastantes artículos al respecto y el tema está en que se pusieron largas, pero no se pusieron largas aquí. No se pusieron largas en el Standard & Poor's, que como vemos, pues sí ha subido, es cierto que ha subido, desde que ellos se pusieron largos, ahora está teniendo problemas, pues porque llega a la altura de esta importante resistencia, que es la resistencia de los máximos históricos. Es normal que le cueste un poco, no tiene nada de especial, pero es que no están ahí. Como tampoco están, veamos este gráfico, aquí, en el Dow Jones. Es cierto, hagamos un gráfico de días, porque el gráfico está en semanas, es cierto que desde el día de las elecciones, después de las elecciones, que fue este día, ha subido el Dow Jones, ha subido casi 300 puntos, es verdad. Pero tampoco están aquí. Las manos fuertes, en eso que detectamos de Mundo Hedge Fund, en esta ocasión, esto es bastante anormal. Normalmente siempre están en el Standard & Poor's, Dow Jones, pero esta vez no. Están aquí, en el Russell. Aquí es donde se han colocado, aquí es donde entraron largos en masa en el Russell y en general en pequeñas compañías. También entraron en otros índices incluso de microcompañías. Aquí entraron largos y aquí sí han rentabilizado su inversión como es habitual. Raras veces cuando decimos en Mundo Hedge Fund que pasan a largos no ganan bastante dinero, pues ojo porque desde el cierre de este día, que es de suponer que muchos entraron más abajo, pero vamos a ponernos en el peor de los casos, que entraron al cierre, que el cierre estuvo casi en el máximo de la supervela de vuelta del día después de las elecciones. Si entraron al cierre de este día, que es cuando lo detectamos,
Han ganado un 7% en el Russell a cierre de ayer. Ahí es donde está el dinero de las manos fuertes. 7% de beneficio. Una vez más se vuelve a demostrar que esta gente no da puntadas sin hilo, y cuando se producen estos cambios de posición hay que andarse con ojo. Ahora ya, después de haber ganado este 7% en el Russell, pues ojo a la próxima señal que detectemos en Mundo Hedge Fund, en la web normal, de que se pasa a neutral, porque con todo lo que se lleva subido, pues cuidado lo que le puede pasar a los demás índices. Esta es la primera clave de la semana. El dinero está aquí. ¿Por qué está en pequeñas compañías del Russell y no está en las grandes compañías del Dow Jones o las no tan grandes del Standard & Poor's, pero también grandes? Pues por una razón muy sencilla, porque el mercado hace una consideración elemental. Donald Trump, cuando aplique su programa, y no le veo ningún problema para que lo aplique porque controla el Congreso y el Senado, va a bajar fortísimamente el impuesto de sociedades, pero estamos hablando de 20 puntos menos, nada menos. Imagínense lo que supone eso para una economía. Eso es una inyección de liquidez, de dinero, de beneficios a las empresas, que seguramente pues redundará en muchas cosas. También redundará en un incremento del déficit posiblemente bastante grande. Esa sería la parte mala, pero el mercado no considera eso, el mercado solo considera la parte buena. Va a subir el dinero que tienen las compañías pequeñas. Es que las compañías grandes, ya lo decíamos la semana pasada, no pagan tantos impuestos ni de lejos. Es lo mismo que en España. Un Repsol paga un nivel de impuestos que una pequeña compañía con un taller mecánico que tiene 2 empleados no puede ni soñarlo. La pequeña compañía le atizan el máximo tipo que hay. Mientras que a lo mejor Repsol, Iberdrola, lo que sea, no por personalizar en nadie, sino en general, cualquier gran compañía, pues tranquilamente entre unas cosas y otras, de tipo medio, pues está pagando tranquilamente pues 10-15 puntos menos. Por eso el mercado se ha tirado a las pequeñas compañías, porque este fenómeno pasa en todos los sitios. No es porque el mercado diga ya no le tengo miedo al riesgo, ni nada de todo eso, sino pues porque entienden que estas compañías lo van a hacer mejor. Esta es la primera clave de la semana. Además, hay aquí curiosidades, porque fíjense lo que ha pasado. Vamos a poner otra vez los gráficos en semanal y verán lo que ha pasado, porque es muy curioso. Si ponemos el gráfico en semanal en el Russell, pues vemos que esta semana pues también se ha subido mucho. Ya lo sabemos, normal. Pero miren lo que ha pasado en el Dow Jones. Si ponemos el gráfico en semanal, miren qué vela semanal. Una miniatura, además es un doji, por cierto. Y una miniatura. Comparen con las velas semanales habituales. Aquí tienen un gráfico pues bastante amplio, hasta el 2012. Vean qué anormal es esta miniatura de vela, mientras que el Russell volaba al alza. Las 30 grandes compañías del Dow Jones no se están beneficiando tanto de este fenómeno y casi no se ha movido. Este rango del Dow Jones de esta semana, que ha sido menor, me parece que al 0,70%, solo se ha visto los últimos 40 años, 4 veces. Esta sería la quinta. En 40 años solo se habría visto un rango tan pequeño 5 veces con esta. Como ven, todo un fenómeno para estudiar. Bueno, revisado el tema de los índices, vamos a pasar a la segunda clave de la semana, que ha sido tremenda. La clave es el dólar. El subidón del dólar, el dólar contra todo. Vamos a ver gráficos, pues a ver, aquí tenemos contra el euro. Este es un gráfico de 30 minutos, que es con los que me gusta trabajar a mí para el swing trading. Bueno, pues aquí tienen el batacazo tremendo que se está dando el euro o lo que es lo mismo, el subidón que lleva el dólar. Aquí tenemos contra la libra, que ha aguantado mejor, pero también ha cedido. Dólar contra dólar canadiense, también al alza. Dólar australiano contra dólar, fíjense qué batacazo. Aquí está el par al revés, como en el euro. Fíjense el batacazo que se está dando el dólar australiano por la fortaleza del dólar. Un batacazo desde las elecciones. Tremendo. Ha pasado de 0,77 a 0,73
y ha cerrado la semana prácticamente en el mínimo del día y en el mínimo de no sé cuánto tiempo. Dólar contra franco suizo, al alza. Dólar contra yen, rompiéndolo todo al alza. Dólar de Nueva Zelanda contra dólar, otra vez el par al revés, batacazo del dólar de Nueva Zelanda. Bueno, el dólar index está en máximos de 13 años y medio del subidón que lleva el dólar. ¿Por qué? Pues porque el mercado tiene muy claro, ya lo hablamos la semana pasada, que la victoria de Trump va a significar inflación. Lo tienen muy claro, yo creo que están acertando además. Va a significar mayor crecimiento, va a significar posiblemente más deudas, aquí va a haber, eso es muy importante y de eso no está pensando el mercado, pero bueno, ya llegará. Pero bueno, la clave es que piensan que va a haber inflación y como va a haber inflación, el dólar para arriba. Esto tiene muchas derivadas. Si el dólar va para arriba, beneficia a las grandes exportadoras europeas, porque el euro va para abajo. Entonces no es tan raro pues encontrar que ayer, en un día bastante torcido, pues el sector de automoción sube, mientras que los demás bajan, los demás grandes bajan, porque les beneficia esa subida del dólar. O bajada del euro. Pero a otros sectores les perjudica mucho, por ejemplo a materiales básicos, que cayó ayer el 2%, claro, las materias primas cotizan en dólares. Si el dólar se dispara, las materias primas tienden a ajustarse con la cotización a la baja. Y bueno, y por no hacer esto eterno, hay muchas derivadas de un movimiento del dólar como este. La tercera clave de la semana está muy conectada con la segunda y es el tema de los bonos. Los bonos han tenido un cierto rebote, pero la gente no se cree nada. Los grandes operadores no se creen nada y la tendencia sigue siendo súper bajista. Y a las pruebas me remito. Si recuerdan, en la página recomendamos ya hace tiempo que la mejor manera de beneficiarse de la torta que se están dando los bonos, pues era el invertir en el ETF TBF, que es un ETF que invierte en bonos, es un inverso de los bonos. Entonces, pues, fíjense el subidón, se me ha salido un poco la escala del gráfico, pero bueno, fíjense el subidón que lleva este ETF, este es un gráfico diario, es tremendo. Si lo ponemos en semanas, se ve un poco más claro la caída que han llevado los rendimientos, perdón, este es un inverso, recuerdo, la subida que habían llevado los bonos, perdón, y ahora, pues en las últimas semanas, el subidón que está teniendo el ETF ha ganado mucho, pues debido a lo que estamos comentando. Si va a haber inflación en Estados Unidos, pues los bonos lo van a pasar muy mal, va a haber más subidas posiblemente de tipos de lo que dice la Fed. La de diciembre se da por hecho, se descuenta un 83% de posibilidades, que es lo mismo que decir que un 100%, y lo que está empezando ya a descontarse pues es que habrá bastantes más. Entonces, este, por ejemplo, que es el bono alemán a 30 años, como podemos ver, desde octubre canaliza de manera perfecta con una directriz bajista y no debemos confiarnos para nada. Ya han visto el ETF inverso de los bonos americanos, como va como una bala. Esto se va a contagiar en Europa, por mucho que aquí estemos en un ciclo diferente. Y esto que tenemos ahora, pues los bonos pues, de esta semana, pues ha sido un rebote en los europeos. Es un rebote, posiblemente cuando se llegue a la directriz bajista se reinicien las caídas. Los bonos lo tienen mal. Hay que andarse con cuidado, especialmente los bonos americanos, que son evidentemente los mayores afectados por todo esto. Y la cuarta clave de la semana para mí, sin ningún género de duda, yo la titularía La pobre Europa. Mientras tenemos unos gráficos americanos, bueno, aunque el dinero no esté en el Standard & Poor's, pues bueno, ha tenido su subida, aunque el dinero no esté en el Dow Jones, pues bueno, pues ha tenido su subida, está en máximos históricos. Y el Russell ya ni les cuento. Pues en Europa, mientras todo eso pasaba, mientras se celebraban esos fastos en Wall Street, miren lo que tenemos aquí. Nada
de nada. Nada, de nada, de nada. Este es el gráfico del Eurostoxx 50 y una semana más es lamentable. Un lateral sin ir a nada, esto es para perder, es que es para perder todo ánimo, ¿no? Porque para cualquier inversor europeo, un año pegando vueltas, dando vueltas, y cada vez que se llegan a las resistencias aparecen unos papelones alucinantes. Y la semana, pues tampoco es que haya sido muy pródiga. Esta fue la última vela de la semana pasada. 3.034 el futuro del Eurostoxx cerró la semana pasada, el viernes pasado, y ayer cerró a 3.022. Nada de nada al cuadrado. Esto es lamentable, está espantando a todo el mundo. ¿Qué pasa en Europa? No para de salir dinero de los fondos extranjeros que invierten en renta variable, los flujos son muy contrarios a Europa. ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando aquí? Ya ni con esas, ni viendo a Wall Street en máximos históricos, porque aunque haya subido menos, el Dow Jones está en máximos históricos, el Standard & Poor's casi también, y el Russell está rompiéndolo todo por ahí arriba. ¿Qué pasa? Pues ya sabes lo que pasa. Lo que pasa es sector bancario italiano no levanta cabeza y menos va a levantarla con el referéndum del día 4, que los sondeos está saliendo que va a salir que no, lo cual puede desencadenar otra crisis política en Italia, y unos bancos que necesitaban la ayuda estatal a toda costa van a estar en problemas. Las manos fuertes no se ocultan, y esto es muy políticamente incorrecto decirlo, pero es lo que se dice en mercado, y los grandes medios no se atreven a decirlo, pero lo que se dice en mercado es que los extranjeros tienen mucho miedo a que se pinche la burbuja de bonos europea y los bancos caigan como fichas de dominó en default. Esa es la realidad. Por mucho que se haya rebotado últimamente y todo lo que queramos. Pero esa es la realidad. Lo que pasa es que hay que hacer patria, ¿no? Como se suele decir. Y hay que decir que todo va bien. Pues no, no va bien. La gente sigue desconfiando muchísimo de Europa, de sus crisis recurrentes. Las manos fuertes no son tontas y saben perfectamente que si no fuera por las compras que está haciendo el Banco Central Europeo, los bonos portugueses que ya están a un 3 y pico de rentabilidad, y dirán, bueno, es que eso es poco, sí, es poco, pero es que los españoles están a menos de la mitad. Tampoco escatemos aquí los perros con longaniza. Saben perfectamente que si no fuera por las compras del BCE, los bonos portugueses estarían al 7 o al 8% tranquilamente, poniendo al país contra las cuerdas. Los españoles, con el cacao político que hemos tenido también, y que veremos si no seguimos teniendo, en lugar de estar al 1,40 o lo que sea que esté, no me acuerdo ahora la cifra exacta, estarían muchísimo más arriba y poniéndonos en problemas porque tenemos muchísima deuda, y cada punto que suben los intereses pues es terrible. Y nadie se atreve a romper, ¿no? El nido de resistencia que hay aquí. Y esto ya es un poco un proceso que se está retroalimentando, y aquí es inútil ya hacer ninguna apuesta. O se rompe resistencias o es mejor ni mirarla. Posiblemente cuando se rompan las resistencias, si es que se rompen, pues ya nos buscaremos las excusas y seguirá estando las cosas igual de peligrosas, pero bueno, entrará dinero porque el dinero entra, el aspecto técnico es absolutamente vital y eso cuenta. Mientras no sea así, pues los gráficos pues siguen siendo los mismos. Fíjense, el IBEX, qué panorama. Otro, ¿qué tal? Es un gráfico paralelo completamente al Eurostoxx, todo el año 2016 dando vueltas en lateral. ¿A dónde vamos con esto? O se rompen las resistencias o aquí es inútil entrar. E incluso el DAX, que es quien mejor lo ha estado haciendo últimamente, pues tampoco se puede decir que tenga un gráfico 2016 precisamente brillante. Es un lateral farragoso, difícil. Ojo, los que estén operando en intradía o en swing trading a pocos días, es muy difícil operar con mercados así, por no decir imposible, es muy difícil. Y personalmente yo estoy tomando la opción de volcarme mucho, por ejemplo, en el laboratorio de trading, que hacemos muchas operaciones en directo. La parte que llevo yo de swing trading me estoy volcando prácticamente en los pares de divisas. Por eso tengo tantos pares abiertos aquí en mi gráfico operativo, ¿no? Que sé que tengo el euro, la libra, el dólar canadiense, este es el dólar australiano contra el dólar australiano contra dólar de Nueva Zelanda, el dólar contra el franco suizo, dólar contra yen, euro contra yen, dólar de Nueva Zelanda contra dólar, euro contra libra. Es que son los únicos mercados que se están moviendo. Si tenemos que conseguir dinero en esto, pues ya me contarán. Y es que luego las sesiones dentro del día es que son iguales. Fíjense la sesión de ayer, por ejemplo, el 18 de noviembre en el DAX, y no fue de las peores.
no fue de las peores. Aquí hubo un tironcito a las 4 de la tarde que como no aproveches ese tironcito, pues luego te habías tragado toda la mañana esto. Y el día anterior, pues lo mismo, ¿no? Si no aprovechas el único tramo que da el día, pues todos son laterales, hay sesiones como esta, la del día 15, toda la mañana dando vueltas en un rango mínimo. No se puede funcionar demasiado con estos mercados laterales y esto es lo que le pasa a la pobre Europa, válgame la expresión, ¿no? Seguimos teniendo muchos problemas y eso que el BCE pues está poniendo toda la carne en el asador. Es impensable la que se lía aquí el día que el BCE hable del tapering. En fin, todo esto se arregla solo de una manera, insisto, rompiendo resistencias. Ahí ya buscaremos las excusas para minimizar los riesgos que siguen estando ahí. Pero antes tendrá que disparar a alguien primero. Yo ya no se me ocurre qué catalizador puede haber. El BCE ya no puede hacer más. El Wall Street está en máximos históricos. Veremos qué pasa. Desde luego, si hay que apostar por un mercado, es evidente que hay que irse a los mercados americanos ahora mismo. El spread, que lo tengo sacado aquí de forma perpetua entre el Eurostoxx y el Standard & Poor's, pues como podemos ver, está doblando la rodilla, ha tenido un amago de recuperación desde el verano, porque dentro del lateral pues hacíamos algo mejor que ellos, pero como vemos estamos rompiendo la directriz alcista y estamos empezando otra vez a hacerlo claramente peor que ellos, como hemos estado desde enero del 2015, que fíjense cómo de manera regular Europa siempre lo ha hecho mejor. Realmente lo que hemos visto ahora pues es un rebotillo. Llevamos años, como vemos, haciéndolo peor en Europa y ahora lo que hemos tenido es un rebotillo, que si pues sacamos un retroceso de Fibonacci del spread, pues ahí está, pues no hemos llegado ni al 38% de rebote, con lo cual pues es bien poca cosa. Y nada más, desearles que tengan un muy buen fin de semana y ya saben que el lunes, como siempre, pues aquí les esperamos para seguir los mercados. Muchas gracias.